Hola y bienvenidos al curso de Redacción Científica. En el taller de hoy día vamos a hablar sobre la discusión del artículo científico. Mi nombre es Rodrigo Martín Carrillo Largo y soy investigador en crónicas, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y además estudiante de doctorado en Imperial College London. Antes de empezar, no tengo ningún conflicto de interés por dar esta presentación. Agradecer mucho a Socimed por la invitación y a las instituciones que financian mi trabajo en investigación. Hoy día vamos a hablar sobre la discusión del artículo científico. Vamos a empezar por algunas generalidades y después vamos a ir por cada una de las secciones que tiene la discusión. Resultados principales, comparación con literatura previa, interpretación de los resultados, limitaciones y fortalezas, conclusiones, y hablaremos también de algunas secciones adicionales o algunos textos adicionales que se pueden incluir en esta sección. Finalmente, algunas recomendaciones sobre qué podemos hacer y qué debemos evitar al momento de redactar la discusión de nuestro artículo científico. En primer lugar, la discusión del artículo científico, como seguro ya han visto o han leído en otros artículos, está al final, es la última sección del artículo científico. No obstante, no es necesariamente la última sección que vamos a escribir al momento de redactar el manuscrito. Por lo general se suele empezar con resultados, métodos, vamos a discusión y terminamos con la introducción. Es decir, que va a ser la tercera parte que vamos a redactar. La discusión es un espacio en donde vamos a contrastar nuestros resultados con lo que ya se conoce, con la literatura previa. Vamos a ponerlos en contexto de lo que ya se sabe, en el contexto de nuestra población. Y es también un lugar para criticar la literatura previa y también para ser críticos de nuestros resultados. Una parte muy importante de la discusión va a ser las limitaciones y fortalezas. A diferencia de los resultados o a diferencia de los métodos, en esta sección de la discusión vamos a poder también incluir contenido teórico sobre el tema que hemos estudiado o sobre los resultados que estamos presentando. Además, es un espacio donde también nos podemos permitir dar algunas hipótesis o especulaciones sobre los resultados. Puede ser que estemos estudiando algo más o menos nuevo o algo sobre lo cual no hay mucha evidencia previa. O quizás tenemos resultados muy novedosos y tendremos que especular cuáles son los motivos detrás de nuestros resultados, qué lo explica. A veces tendremos evidencia muy fuerte para explicar o contextualizar nuestros resultados, y otras veces nos tocará ser un poco más especulativos y decir que los resultados se pueden deber a tal o cual motivo. La sección de discusión empieza con un párrafo o dos párrafos breves en donde se resaltan los resultados principales del estudio. Es lo más relevante de nuestros resultados. Es lo que uno desea que el lector se lleve a casa de nuestro estudio. Imaginémonos que no tenemos más que 15, 20, 30 segundos para leer el artículo. Y vamos a esta sección de la discusión, a los dos primeros párrafos o el primer párrafo. Y es de ahí donde tenemos que aprender lo más importante del artículo, los resultados más importantes, los aspectos metodológicos más resaltantes. Esta sección, sin embargo, no es de ninguna manera un espacio para repetir los resultados. No tenemos que caer en el vicio de resumir los resultados o poner los números más importantes o más llamativos. Es un espacio donde de una manera narrativa tenemos que contar qué es lo más importante, qué es lo que queremos que el lector se lleve a casa. Este primer párrafo también nos deja la oportunidad de empezar a
hablar sobre el contexto o el impacto o la utilidad del estudio. Por ejemplo, digamos que hemos hecho un estudio para averiguar si fumar está asociado o causa cáncer de pulmón. Tenemos un estudio de cohorte, hemos estimado riesgos relativos fuertes, intervalos de confianza significativos, no muy amplios, hemos ajustado por todas las variables más importantes. En resumen, hemos hecho un estudio bastante bueno. Nuestro resultado más importante es que fumar se asocia a cáncer de pulmón. No es un espacio para decir exactamente cuánto, es decir, como comentábamos, no es un espacio para repetir el OR o en este caso el RR. Es un espacio para resaltar que es un estudio de cohorte bien diseñado, con una población bien escogida, y que hemos encontrado un estudio o resultados relevantes. Podríamos entonces escribir este primer párrafo de la discusión de la siguiente manera. En un estudio de cohorte de 10 años de seguimiento, en donde se han medido múltiples confusores, hemos encontrado que fumar o hemos encontrado que la exposición al tabaco se asocia con un riesgo de desarrollar cáncer de pulmón del doble o 3 veces más que la población general. Estos resultados señalan o refuerzan la necesidad de evitar iniciar el tabaquismo o de controlarlo en las personas que ya tienen el hábito. Entonces, en esta sección de resultados principales, muy brevemente hemos resaltado lo más relevante de nuestro diseño de estudio. Es una cohorte de un seguimiento relativamente largo y hemos incluido variables importantes. Después traducimos nuestros resultados, no hemos copiado o repetido el resultado en sí. Hemos dicho que el riesgo es el doble o el triple según corresponden los resultados. Y finalmente decimos o empezamos a hablar sobre para qué sirven estos resultados, o qué nos señalan, o qué nos invitan a pensar. La siguiente parte de la discusión podría ser literatura previa, es decir, qué hay sobre nuestro tema, y indirectamente esta sección se empieza a escribir desde antes de hacer el estudio, cuando hemos realizado una búsqueda bibliográfica sobre nuestro tema de manera completa, sistemática, y hemos agotado la mayor cantidad de fuentes disponibles. En este espacio vamos a comparar y criticar nuestros resultados con lo que ya se sabe. Algo que es muy común hacer en esta sección, pero que no es muy recomendable, es listar la evidencia previa. Por ejemplo, decir el autor A halló tanto, el autor B concluyó tal cosa, el autor C encontró tal asociación, etc. Escribir esa sección de esa forma no es lo más correcto. No es una ficha resumen como si estuviéramos estudiando. Es un texto narrativo que debe guiarnos en una lógica. Por ejemplo, un párrafo puede empezar con uno de nuestros resultados más importantes. Digamos que hicimos un estudio para hallar si el IMC y la obesidad se asocia a mayor mortalidad.
Entonces tenemos dos resultados principales. Uno, el IMC como una variable numérica y dos, la obesidad como una variable categórica. Podemos decidir hacer un párrafo para cada uno de ellos. Empecemos por el IMC como variable numérica. Entonces, podemos empezar el párrafo como en nuestros resultados encontramos el IMC que por cada unidad de IMC la probabilidad de fallecer por cualquier causa aumenta en 30%. Punto. Estudios de diseño semejante han encontrado valores inferiores y superiores. Punto. Y las referencias que correspondan. Aquellos que encontraron diferencias o asociaciones de menor magnitud fueron estudios, casos y controles. Y las referencias. ¿Cómo? Lo que puede explicar la diferencia con nuestros resultados. Por otro lado, aquellos estudios que encontraron magnitudes de asociación más fuertes tuvieron en promedio 3, 4, 5 años más de seguimiento que nuestra cohorte y las referencias que correspondan. Punto. El mayor tiempo de seguimiento podría explicar el hecho que ellos tengan una fuerza de asociación más fuerte. Entonces en esta sección hemos empezado con una línea muy breve de qué es el resultado propio que estamos comparando. Hemos resumido en 2 oraciones la literatura previa en estudios que encuentran menor y mayor asociación y hemos propuesto un par de hipótesis para explicar por qué algunos encuentran más y algunos encuentran menos. Hemos evitado hacer lo que comentábamos al inicio de listar el autor A encontró 3, el autor B encontró 5, el autor C encontró 1. Es una práctica que debemos tratar de evitar. La siguiente sección puede ser la interpretación de resultados. Y en esta sección nos vamos a enfocar en explicar por qué hemos encontrado lo que hemos encontrado. Claro, tenemos que basarnos en la literatura previa, en lo que ya se conoce, de repente antecedentes fisiopatológicos, biológicos, de plausibilidad biológica, etcétera, dependiendo del tema que estemos tratando. ¿Qué hay detrás que puede explicar nuestros resultados? ¿Algún mecanismo fisiopatológico? ¿Algún mecanismo de ciencias sociales? ¿Hay causa-efecto? ¿Acaso se trata solo de una correlación o de una asociación sin necesidad de hablar de causalidad, etcétera? Como comentábamos al inicio, puede ser un espacio para ser especulativo, si es que a pesar de haber hecho una búsqueda exhaustiva, de repente de consultar con expertos, aún así no tenemos una explicación clara, lógica y coherente de lo que hay detrás de nuestros resultados. En este caso podemos permitirnos ser especulativos dentro de los márgenes de lo que sí se conoce. En ese contexto, también debemos explicar o interpretar nuestros resultados según la magnitud del estudio o el alcance del estudio. Es decir, si estamos haciendo un estudio en nuestra comunidad, en nuestro hospital, en nuestro centro de salud, debemos entender el estudio y los resultados en el contexto de este espacio. Tendrán características semejantes o diferentes a otras poblaciones. Si hacemos un estudio de alcance nacional o de una ciudad entera, lo mismo. Y estudios que estudian más de un país o hacen análisis globales tendrán que explicar
o entender sus resultados en este contexto. Algo que es importante señalar, y no solamente es válido para redactar la discusión, sino al momento también de usar las citas y referencias, es entender la magnitud o la cobertura de nuestro estudio. Más de una vez hemos caído o hemos leído resultados que se interpretan como si fueran para todo el país o para toda una ciudad o inclusive para toda una región, un continente. Y cuando vamos a esa referencia y cuando leemos al detalle esa referencia, nos damos cuenta que puede ser un estudio muy bien desarrollado, pero ha sido efectuado solamente en una ciudad, en un hospital, en un contexto limitado. Entonces, no es justo o no es del todo adecuado decir que ese estudio puede dar información para todo un país o toda una región. Hay que tomarlo o hay que interpretarlo en el contexto del alcance que tiene el estudio. La siguiente sección es de limitaciones y fortalezas, y aunque parezca una sección menor y que inclusive en algunos artículos se obvia o algunos autores no la consideran, es creo una sección muy importante. No es una sección para tener vergüenza de de que hayamos hecho un estudio pequeño en un hospital, en un centro de salud, en una comunidad reducida. No, no es de ninguna manera el fin de esta sección, no es ridiculizar ni menospreciar el trabajo, de ninguna manera. El fin de esta sección es invitar a que el autor reflexione sobre qué ha hecho bien o qué pudo ser mejor. Y cómo esto ha impactado o qué impacto puede tener esto en sus resultados y por lo tanto en sus conclusiones. Otra práctica que debemos evitar es simplemente listar las limitaciones del estudio. Por ejemplo, digamos que quisiéramos saber cuál es la prevalencia de diabetes en nuestra comunidad, en nuestro distrito. Una alternativa sería hacer un muestreo y preguntar, ¿es usted diabético? ¿Alguna vez le han dicho que tiene diabetes o azúcar alta? ¿Consume usted medicinas para diabetes? Y otra alternativa sería medir, digamos, hemoglobina glicosilada. El segundo método va a ser un poco más fiable. Es un método de laboratorio, es un método objetivo. En comparación al primero, que estamos confiando, uno, en que la persona sabe. Dos, que la persona se acuerda. Tres, que la persona va a querer contarte, revelar esa información. Entonces el segundo método, el método de laboratorio, es más robusto. No obstante, no habían los recursos suficientes para seguir esa metodología. Entonces se tuvo que solamente confiar en un cuestionario. Esa es sin duda una limitación. ¿Cómo esa limitación afecta tus resultados, tus conclusiones? Este es el espacio para decirlo. Por ejemplo, podrían señalar que esa limitación hace que la prevalencia o frecuencia que ustedes han estimado no sea la real y muy probablemente esté por debajo de lo real. Entonces han encontrado una limitación de su estudio, la han reconocido y han interpretado cómo esta limitación podría afectar los resultados y por tanto las conclusiones. En el otro extremo tenemos las fortalezas, es decir, qué es lo más resaltante de este estudio, qué es lo que mejor se ha hecho en términos metodológicos. Tampoco es un espacio para echarse flores o decir que este es el mejor estudio por algún motivo. Es un espacio para ser objetivo y decir, dentro de esta metodología que hemos seguido, lo mejor o lo más importante ha sido esto
esto o lo otro. Finalmente, llegamos a las conclusiones del artículo científico y que no son sino la respuesta a los objetivos o al objetivo que estábamos planteando desde un inicio. Debe ser un párrafo corto, conciso, directo al grano. ¿Cuáles son las respuestas a los objetivos? Es interesante también concluir esta sección con una breve referencia a cuál es la relevancia del estudio. Por ejemplo, digamos que hemos hecho un estudio nacional para hallar la prevalencia de pacientes con hipertensión que toman medicamento para hipertensión y que alcanzan tener sus valores de presión arterial controlados. Su conclusión sería: en nuestro estudio hemos encontrado una prevalencia nacional de hipertensión arterial de 20%. La mitad de ellos consume sus medicinas y la mitad de este último grupo ha alcanzado valores dentro del rango recomendable. Han respondido su pregunta de investigación o su objetivo principal. Pueden cerrar esta sección de conclusiones con, por ejemplo, estos números señalan que la prevalencia de hipertensión es un problema de salud pública, que el tratamiento es insuficiente, por lo que debe asegurarse acceso a él en el primer nivel de atención, y que se debe trabajar con los pacientes para que cumplan con el tratamiento, se adhieran a estilos de vida saludable, tengan visitas periódicas y así alcancen los niveles de presión arterial recomendados y por lo tanto eviten complicaciones. Entonces, en esta sección de conclusiones hemos respondido nuestra pregunta o objetivos iniciales y hemos dado algo de lo que nuestro estudio aporta o señala, o de lo que los resultados están sugiriendo y que puede tener un impacto importante. Las secciones que hemos comentado son secciones estándar que pueden ir en la discusión de distintos tipos de artículos. Algunos tipos de artículos pueden tener secciones adicionales, por ejemplo, las revisiones sistemáticas también pueden tener secciones de las limitaciones de la revisión en sí y limitaciones de los estudios que se han resumido, por ejemplo. Otras secciones que podemos incluir dentro de la discusión y va a depender del tipo de trabajo, de los objetivos, de la metodología, del impacto que queremos tener con este trabajo. Y también va a depender mucho de la audiencia. ¿Para quién estamos escribiendo? ¿Es una revista clínica? ¿Es una revista o un artículo más de salud pública? Saber para quién vamos a escribir también va a poder definir y darnos luces de qué tipo de secciones o qué tipo de contenido debe tener nuestra discusión, que sea de manera que haga el artículo atractivo, interesante e informativo para la audiencia a la cual está destinado. Por ejemplo, podemos tener una sección de relevancia en salud pública o en la clínica. Es decir, nuestros resultados, hacer más clara la relevancia del estudio en una sección propia. ¿Cuáles son las implicancias o utilidad de estos resultados en salud pública? ¿Qué es lo que están señalando para la salud pública? Lo mismo para la clínica. ¿Cuáles son los resultados para la clínica? Por ejemplo, digamos que hemos hecho un estudio para estimar o entender
¿Qué proporción de los pacientes con diabetes o hipertensión prefiere atenderse en hospitales versus postas o primer nivel de atención? Encontramos esa proporción y sabemos dónde está. Por ejemplo, esto ocurre con más frecuencia en zonas urbanas o en grandes ciudades. Nuestra relevancia para la salud pública podría ser que en esta zona, zonas urbanas o zonas de grandes ciudades, se debe mejorar el acceso a la atención primaria, por ejemplo, a través de información a los pacientes, que vayan a las postas en lugar de los grandes hospitales, mejorando la confianza que tienen los pacientes para las postas o los centros de menor complejidad, quizás con algún tipo de incentivo para que los pacientes prefieran ir a los centros de menor complejidad, de primer nivel, versus los hospitales. Entonces tenemos un resultado que tiene una implicancia y es relevante para la salud pública. En una sección de relevancia podemos señalar esto y proponer algunas medidas o sugerencias específicas que pueden traducirse en una acción pragmática. Lo mismo para la clínica. Podríamos tener una sección de relevancia clínica. Digamos que hemos hecho un estudio para ver si un tratamiento funciona mejor que el otro. Eso tiene una relevancia clínica bastante clara, ¿no? Y la podemos señalar aún más en una sección propia. Por ejemplo, nuestro estudio ha encontrado que el medicamento A es superior al medicamento B. La relevancia clínica es, en vista de este estudio, un ensayo clínico bastante bien realizado, podríamos sugerir la revisión de las guías de práctica actuales para que valoren la inclusión de este nuevo medicamento en las dosis o en el esquema en el cual se ha probado. Entonces, dependiendo de nuestros resultados, dependiendo de la audiencia, podemos tener secciones adicionales como estas para focalizar mejor y dar ejemplos claros y prácticos de cómo se pueden utilizar estos resultados o cuál es la importancia de los mismos. Una sección que también podemos tener es recomendaciones, que pueden ir de la mano con lo que ya hemos discutido, es decir, recomendamos que nuestro estudio o nuestros resultados se apliquen para tal o cual tema. Y otro tema que puede ir entre recomendaciones es recomendaciones de lo que hemos encontrado en la literatura y que todavía falta estudiar mejor o falta entender mejor. Finalmente, una sección adicional opcional que podemos incluir en la discusión es bases científicas. Algunos estudios que estemos probando quizás un nuevo medicamento o estudios de laboratorio en biología, bioquímica, inmunología. Puede ser relevante tener una sección breve de los antecedentes o del tema para poner en contexto cómo nuestros resultados encajan en lo que ya se conocen, por ejemplo, en una vía bioquímica o una cascada inmunológica, en qué sección de este proceso nuestros resultados encajan, o en qué sección, en qué parte de este proceso nuestros resultados aportan algo a lo que no se conoce. Finalmente, algunos puntos que son recomendables o hay que tener en cuenta al momento de hacer la discusión.
En primer lugar, como ya hemos comentado, no es un espacio de números. La discusión es principalmente un espacio narrativo, es un espacio de prosa, en donde no debemos repetir nuestros propios resultados. Para eso los resultados tienen una sección independiente. Evitar también los resultados adicionales, los análisis post-hoc o los análisis de sensibilidad. Una excepción, sin embargo, podría ser la parte de fortalezas y limitaciones, en donde para contextualizar que una limitación en particular pudo o no pudo tener un efecto dado en nuestros resultados o conclusiones, hemos podido hacer un análisis adicional. Sin embargo, esta parte o esta referencia tampoco debería estar plagada de números, sino más bien señalar que se realizó un análisis adicional con tal y cuales características, los resultados no cambiaron o fueron virtualmente los mismos, por lo tanto, se concluye o se presume que tal o cual imitación tuvo un bajo o nulo impacto sobre los resultados. En esa línea hay que también evitar los resultados adicionales. Todos los resultados van en su sección. La discusión no es un espacio para dar sorpresas y brindar nuevos resultados que no han estado antes, ni en el abstract, ni en los resultados propiamente dichos. La discusión en sí es un espacio que debe ser claro, conciso, directo al grano, trabajar con argumentos y referencias, no irse por las ramas. Si bien no hay una longitud estándar o estricta, y la longitud de todo el artículo va a depender muchas veces de la revista a lo cual estemos pensando enviar. En promedio uno podría decir que la longitud de toda la discusión podría ir en unas 3 páginas. En un tamaño de letra promedio, 11, 12, a doble espacio. Finalmente aquí les dejo algunos enlaces con algunas recomendaciones generales sobre, primero, sobre qué es la discusión, qué puede ir en esta sección. Es de la Asociación Internacional de Editores de Científicas Médicas. Y los dos últimos son de Nature. El primero es un artículo con recomendaciones de cómo hacer el artículo científico de manera que es interesante, impactante y va a atraer lectores. Y el último, también en Nature, da recomendaciones o cómo esquematizar el artículo científico en distintas partes del mismo. Hemos llegado al final de la sección sobre la discusión. Es importante recalcar que no es un espacio para repetir resultados, no es un espacio para listar referencias previas, es un espacio para decir qué hemos encontrado, cómo eso se parece o se diferencia de lo que ya se sabe, qué hay detrás de esas semejanzas o diferencias, por qué se explican o cómo las podemos explicar. Es también un espacio para explicar nuestros resultados y contextualizarlos y señalar cuáles son los motivos detrás de ellos. Es un espacio para criticarnos a nosotros mismos y decir o señalar qué se pudo hacer mejor.
que no fue lo más adecuado y cómo esto ha podido repercutir en nuestros resultados y conclusiones. También la discusión nos puede servir para dar recomendaciones específicas en base a nuestros resultados. ¿Para qué pueden servir estos resultados? ¿En qué se pueden traducir esos resultados? ¿Qué es lo que otras personas en ciencias básicas, en salud pública, en la práctica clínica, pueden tomar de nuestros resultados y llevarlo para su trabajo o para continuar otras investigaciones? Es muy importante también en esta sección elegir las referencias adecuadas. El uso de las referencias es a veces un arte o una de las tareas en el quehacer científico a la cual le prestamos menos atención. Y nos quedamos quizás con las primeras referencias que encontramos, las que más nos gustan, las que venimos utilizando hace ya 2, 3, 4 trabajos previos. Pero el uso de las referencias tanto en esta sección de la discusión como en la introducción debe ser muy selecta. Debemos enfocarnos en utilizar aquellas que den la información más robusta. Pueden ser ensayos clínicos, pueden ser metaanálisis, pueden ser cohortes. Va a depender mucho del tema, de la evidencia que se tenga disponible. Escoger las referencias más actuales. Y sobre todo, las que realmente soporten o sostengan los argumentos que estamos escribiendo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya sido de utilidad. La escritura de la discusión científica es probablemente, del artículo científico es probablemente una de las partes más complejas del artículo científico. Es una habilidad que solamente se gana escribiendo y que solamente se perfecciona o mejora con la práctica. Muchas gracias y como siempre encantado de recibir preguntas, comentarios o de poder ayudarlos en lo que pueda dentro de la investigación. Les dejo mi correo y les deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias.